Hola maestras y maestros, soy la maestra Yaguel Rosalba Martínez García, asesora pedagógica. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para trabajar el tema del manual para construir la paz en el aula, un tema muy interesante en estos días. Iniciemos. Empezaremos con preguntarnos, ¿qué es la paz? La paz se puede entender como un propósito, una finalidad, un estado deseable, algo que hay que perseguir como condición para la vida plena, un derecho, un deber, una tregua, un valor. Para ello, la educación para la paz y los derechos humanos tiene como fundamento buscar el estilo de vida de la no violencia a través de las metodologías participativa, dialógico-reflexiva y vivencial. Se requieren dos herramientas de análisis indispensables para el logro de los propósitos, que son el modelo ecológico y la perspectiva de género. A partir de las herramientas y las metodologías, se han elaborado 10 principios para la construcción de la paz, que incluyen los valores y las herramientas mínimas para el alcance de dicho objetivo y con ello alcanzar la autonomía moral de los individuos. Por ello, la educación para la paz y los derechos humanos no se restringe a la escolarización. Tiene como objetivo la transformación de la realidad para crear una sociedad más justa y una convivencia solidaria, y apuesta por la formación de sujetos de derechos, personas autónomas, racionales y asertivas. Entre los conceptos fundamentales que se emplean se encuentran los de paz, violencia, agresividad, no violencia, conflicto y derechos humanos. La primera, que es la paz, no se entiende solo como opuesta a la guerra. En un sentido positivo, significa presencia de justicia social y es lo opuesto a la violencia. Es bienestar en sentido material y espiritual y es un proceso activo de construcción de justicia. El siguiente concepto, tipos de violencia. La más conocida es la violencia directa, que puede ser física, psicológica o por negligencia. También existe la violencia indirecta, que es igual o más grave que la directa y que puede ser estructural y cultural. La siguiente es agresividad. Esta es innata y la violencia es aprendida. La agresividad es la fuerza vital que nos permite la supervivencia y la afirmación como personas. Es canalizada e inculcada por la familia, la escuela, el contexto social, etc. Continuamos con la no violencia. Es una forma de vida y de lucha política, un modelo de sociedad. Implica actividad y compromiso transformador para hacer valer la justicia. El siguiente concepto, conflicto. Es el choque de intereses o necesidades antagónicas. No es algo negativo, es consustancial al ser humano como ser social. El conflicto puede ser positivo, una palanca de transformación. Por último, derechos humanos. Son inherentes a la naturaleza humana. Sin ellos no se puede vivir con la dignidad que corresponde a toda persona y están reconocidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los principios que la educación para la paz y los derechos humanos plantean son los siguientes. El primero, principio de la realidad. Sin dejar de lado la responsabilidad que tienen los padres y madres de familia en la educación moral de sus hijos e hijas, así como los elementos sociales que influyen en las conductas perniciosas, deseamos partir de un principio de realidad.
es decir, lo que ocurre al día a día, que nos permita intervenir para construir un ambiente más propicio y armonioso que beneficie a todas y todos. Número 2. Principio de respeto a la dignidad. El fundamento de la cultura de respeto a los derechos humanos y la educación para la paz se encuentra en la noción de dignidad. Esta la podemos entender como el valor que tenemos todas y todos los seres humanos. Es aquello que nos identifica como congéneres, parte de la comunidad humana. Su respeto radica en reconocer que todas las demás personas poseen el mismo valor que yo, por lo que el reconocimiento del otro como un ser tan valioso como yo nos compromete a tratarnos con la responsabilidad que exigimos para nuestra persona. Como número 3, principio de autoridad. Esta es necesaria en la escuela y en el aula, pero debe ejercerse de manera responsable y con fines educativos. Uno de los principales objetivos de la educación es la formación de personas independientes que actúen de acuerdo con sus propios criterios. Es necesario enfatizar que el principio de autoridad no implica un abuso de poder. 4. Principio de orden. La sociedad y la escuela requieren orden para su buen funcionamiento. Las y los estudiantes y todas y todos necesitamos de límites. No podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Los límites y las reglas o normas son necesarias para lograr la armonía. 5. Principio de aprendizaje. Aprender implica, desde la visión cognoscitivo-constructivista, romper una y otra vez nuestros esquemas mentales, confrontar el pensamiento con la realidad y desarrollar habilidades para solucionar problemas y, por lo tanto, una actitud de apertura, de escucha y de diálogo con nosotros mismos y con los demás. 6. Principio de respeto a la diversidad. La mayor riqueza de los seres humanos radica en la diversidad, no solo en el aspecto físico de nuestros rasgos, color de piel o estructura ósea, sino en aquella capacidad que a lo largo de la historia nos ha hecho construir y recrear nuestra vida de distintos modos, vivir bajo diversas creencias, vestir con diseños y colores variables, cocinar, festejar, creer, educar, convivir, escribir, transmitir, adorar, inventar, etc. Aprender a convivir con la multiplicidad es un reto de nuestra sociedad actual, ya que no somos una comunidad homogénea. La migración y la mezcla entre grupos es una constante. Coexistimos diferentes grupos sociales, ya que no somos una comunidad homogénea. La migración y la mezcla entre grupos es una constante. Coexistimos diferentes grupos sociales. 7. Principio de participación. Es una práctica de las sociedades democráticas para tener acceso a las decisiones de los gobiernos que repercuten en la vida de todas y todos. En la educación para la paz, la participación se entiende de manera amplia como una herramienta para la construcción de ciudadanía, de autonomía, de diálogo y de corresponsabilidad. Es decir, se requiere la presencia activa de todas y todos como sujetos de derecho que forman parte de la sociedad. 8. Principio de diálogo y escucha. La principal forma de comunicación entre personas se da en el diálogo. Este es el espacio privilegiado en el que confluyen las ideas de unos y otros para lograr el entendimiento. No se trata de un simple intercambio de ideas, sino de la convergencia y la compenetración con el otro, de tal manera que en las relaciones personales, hablar con los demás se convierte en un momento en el que podemos fusionar nuestros pensamientos con pensamientos diversos. 9. Principio
de cooperación y negociación. La cooperación es el trabajo común para la consecución de un fin. Es la conjunción del esfuerzo canalizado de todas y todos hacia un mismo punto. La cooperación es el principio de división de tareas. Todas las actividades son importantes cuando trabajamos en grupo, de tal suerte que formamos un rompecabezas en el que cada pieza es fundamental. Como último principio tenemos el número 10, principio de educación con perspectiva de género. La perspectiva de género implica analizar las diferencias y semejanzas entre ser hombre y ser mujer, sus posibilidades, sentido, expectativas, oportunidades y las relaciones que se da entre géneros, así como sus conflictos cotidianos y en las diversas instituciones como la familia o el centro de trabajo. La educación para la paz y los derechos humanos busca lograr una cultura de paz en el aula o desde el aula, planteando que el conflicto es la oportunidad de aprendizaje, tanto personal como colectivo, y una palanca de transformación social. Para lograr salir del conflicto, es importante identificar su estructura, que incluye a las personas que participan, el proceso de este conflicto y el problema. Identificando estas partes, se tiene la posibilidad de reconocer qué tipo de conflicto es, de derechos, de intereses o de valores. Y de esta manera lograr la negociación y la mediación. La negociación es fundamentalmente un proceso de comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, que perciben que sus intereses son distintos. Este proceso de comunicación tiene como propósito llegar a un acuerdo, siempre buscando un esquema de ganar-ganar, y no uno donde una parte gane y la otra pierda. Esto se logra cuando la negociación está basada en el respeto a la dignidad de las personas. Recordemos que la negociación y la mediación son fundamentalmente lo mismo, llegar a un acuerdo. La diferencia consiste en que la negociación se forma parte del conflicto y en la mediación se es un tercero ajeno. Por tanto, la mediación es una técnica de resolución no violenta de conflictos. Y a continuación, en el siguiente esquema, se presenta cómo se desarrolla. Número 1, premediación. 2, encuadre. 3, cuéntame. 4, aclarar el problema. 5, proponer soluciones. Y finalmente, llegar al acuerdo. Con ello, se pretende lograr salir del conflicto y no trascender más allá, puesto que existen casos en que el conflicto ha escalado sustancialmente y por lo tanto estalla la crisis, que se manifiesta en actos de violencia psicológica y física. Esta violencia muchas de las veces es un reflejo de la violencia social y estructural, del contexto y el espacio donde los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran y se desarrollan. Al no lograrse resolver los conflictos, se puede llegar al bullying. La palabra bullying proviene del inglés bully, que significa matón o bravucón. Se define ampliamente como una situación de acoso o intimidación entre iguales, mediante una violencia prolongada, continuada e intencionada, ya sea física o psicológica o verbal, llevada a cabo por un individuo concreto o grupo y dirigida
hacia un individuo que no es capaz de defenderse delante de la situación, transformándose en víctima. En el siguiente esquema podemos identificar quiénes son las personas involucradas en el maltrato entre pares: víctima, victimario y observador. En el bullying podemos encontrar 4 formas de maltrato: verbal, emocional, físico e incluso por ello sexual. El interés de la educación para la paz y los derechos humanos consiste en crear esa cultura de paz desde el aula, y este manual plantea la alternativa y apoyo para los maestros y maestras que se enfrentan en el día a día en el aula con sus alumnos y alumnas de los diferentes grados escolares. Ha sido un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema de construir la paz en el aula, un tema muy importante para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Nos vemos en el siguiente video.